Y Guatemala está a la espera de que el Congreso vote sobre el retiro o no de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, señalado de presuntamente liderar una red de corrupción aduanera. Los votos de los partidos políticos que son mayoría en el Congreso aún son inciertos, según un sondeo de la prensa local. Incertidumbre por el eventual retiro de inmunidad al presidente de Guatemala. Este lunes, los congresistas se reunirán con los jefes de los diferentes bloques políticos para discutir el informe de la comisión pesquisidora que recomendó retirarle la protección de ley al mandatario Otto Pérez Molina para que la justicia ordinaria lo investigue por presunta corrupción. La prensa local reporta que la sesión plenaria en la que el legislativo votará sobre la eliminación o no de la inmunidad para el jefe de Estado sería este martes. Según un sondeo realizado por el diario Prensa Libre de Guatemala, 46 diputados votarían a favor de quitarle el fuero. Sin embargo, la decisión que tomen las bancadas mayoritarias, Líder y Partido Patriota, aún está en duda. En entrevista con NTN 24, Leonel Lira, diputado opositor por el partido Encuentro por Guatemala, señaló que las condiciones están dadas para que Pérez Molina enfrente un antejuicio. Creemos que va a apoyarse el retiro de la inmunidad del presidente, incluso por la bancada de oposición que ha estado en alianza con el partido oficial. Esto estaríamos hablando alrededor de 115 votos para quitarle la inmunidad al presidente, de los cuales son necesarios solo 105. Yo calculo que vamos a tener alrededor de 115, 118 votos. De acuerdo con la legislación guatemalteca, para que el retiro de inmunidad del presidente sea posible, se requieren los votos de al menos 105 de los 158 diputados que tiene el Congreso. El presidente está señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de presuntamente haber dirigido una red de corrupción aduanera conocida como La Línea, una millonaria estructura para evitar el pago de impuestos en importaciones. Su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusada de coliderar el supuesto fraude, se encuentra detenida. Este domingo los guatemaltecos volvieron a protestar en las calles para exigir la renuncia del gobernante. Las manifestaciones llegaron hasta las inmediaciones del Congreso. El portavoz de la presidencia informó que Otto Pérez Molina ofrecerá una rueda de prensa este lunes, pero descartó que el motivo sea su renuncia. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Ciudad de Guatemala con Ninette Montenegro, diputada opositora y miembro de la comisión pesquisidora que recomendó retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Diputada, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mucho gusto, a sus órdenes. Un placer. Quiero preguntarle qué elementos de interés encontraron en la evaluación previa que hizo esta comisión pesquisidora que la llevó además a sugerir que le sea retirada la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado ya por la justicia ordinaria por su supuesta vinculación con 2 casos de corrupción. Diputada, ¿me escucha? Sí, me escucho, no sé si usted me escucha bien. Bien. ¿Aló? ¿Me escucha, diputada? ¿Aló? Sí, le escucho muy bien. ¿Usted me escucha? Sí, perfecto. ¿Aló? Le preguntaba, diputada, precisamente por esos elementos de interés que encontraron en la evaluación previa que hizo la comisión que usted integra, que la llevó a sugerir que le fuera retirada la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para ser investigado ya por la justicia ordinaria por esa supuesta vinculación con 2 casos de corrupción. Sí, aquí hay una entidad muy seria de tipo internacional, ajena a organismos internos, que fue necesario pedirla. Es un ejemplo único en el mundo casi, de parte de Naciones Unidas, precisamente porque hay desconfianza hacia la penetración que puede haber de las mafias a organismos internos. Es esta entidad internacional quien a principios de este año hace un lamentable descubrimiento en el que se devela que el dinero público del Estado los impuestos habían estado siendo sustraídos a través de una estructura paralela al sistema de administración tributaria, en donde había una línea telefónica clandestina, en donde llamaban personas que traían contenedores importados de diferentes países o furgones, y en ellas pagaban un soborno o una cola. Y esto pues fue muy lamentable porque esto no solo es ilegal, inmoral, sino que al final es extraer recursos
del Estado en un país en donde hay muchísimas carencias de salud, educación y vivienda. Pero iniciaron capturando al superintendente de la SAT, al más alto nivel, al presidente del Banco de Guatemala y a muy altas autoridades. Estas investigaciones que iniciaron con estas autoridades al más alto nivel llegaron, según CICIG y el Ministerio Público, es decir, otro órgano interno en Guatemala, a develar que lamentablemente no iba hacia cuadros medios solamente, sino que llegaba al más alto nivel, que era el presidente y la vicepresidenta. Se cuenta en este momento, la vicepresidenta de la República o ex vicepresidenta está purgando cárcel y esperando un proceso. Y a nosotros en el Congreso nos pidieron que ellos quieren que se quite la inmunidad al presidente para que se pueda someter al proceso. Hicimos una investigación muy pormenorizada, muy sensible, de audios, cheques, pruebas, correos electrónicos y de esas pruebas que apuntalan a decir lo que nosotros expresamos aquí. Se determina que existen indicios racionales y suficientes que orientan a establecer que el funcionario público denunciado, Otto Pérez Molina, podría haber incurrido en acciones que revisten características propias de uno o varios ilícitos penales. Y luego, en la parte final, entre otras cosas, decimos que, dadas las circunstancias, los análisis, los videos, los audios, los cheques, las escuchas telefónicas y muchos otros documentos de juicio que se dieron, muy técnicos, muy científicos, fueron 22,000 escuchas telefónicas más o menos, se considera que es necesario y recomendamos que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, sea puesto a disposición de la justicia común. Además de ello, decimos que el contrapeso que esperábamos de la defensa que el presidente iba a hacer de él no ocurrió. Él mandó a un mandatario y el mandatario no pudo contrapesar los argumentos tan fuertes de la CICIG. Diputada, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Estaría allanado el camino para que el presidente responda por estos casos? ¿Cómo está el oficialismo respecto a estos elementos? ¿Estaría en disposición de apoyar la investigación para que se aclare todo esto? Pues estamos en un ambiente difícil porque estamos a 6 días de una nueva contienda electoral y eso nos dificulta la situación. Hay gente en las calles que está pidiendo pues que no hayan elecciones, otros que están pidiendo pues obviamente la dimisión del presidente de la República. Él ha dicho claramente en conferencia de prensa que no va a renunciar en un video pregrabado. Y nosotros, pues, después de esta análisis y diagnóstico y dictamen que hacemos, esperamos que mañana seamos llamados como instancia de jefes de bloque, así se denomina en Guatemala, a las cabezas visibles de los partidos, para que la Junta Directiva convoque el martes a plenaria y ahí sea conocida esta opinión. Si todo el Pleno, con 105 diputados, aprueba esta opinión, que nosotros la fundamentamos con elementos científicos, no son políticos ni son espurios, esperaríamos que lo más claro y contundente es que los 105 votos se den a favor de que se le quite el antejuicio y esto pues implica que el presidente, según la Corte Suprema de Justicia, tendría que, obviamente ya sin inmunidad, ya sin ese escudo, tendría que someterse al fuero de la justicia común.